Les doy la bienvenida, ahora sí, yo soy Segundo Carafí, miembro del Centro de Estudios Cruz del Sur, a este conversatorio entre Agustín Laje y Alberto Venegas Lynch, hijo, organizado por la Fundación Libre y auspiciado por Radio Libertaria. Tengo el honor de haber recibido la invitación para moderar este evento entre dos intelectuales de primer nivel que tenemos en nuestro país. El tema que nos convoca, como han visto en la convocatoria online, es el liberalismo es humanista. La metodología del conversatorio serán dos intervenciones iniciales de 15 minutos, más o menos, por cada orador, empezando por Alberto Venegas Lynch, y luego habrá dos réplicas de cada uno de más o menos 5 minutos, y al finalizar el diálogo integraré algunas preguntas que ustedes pueden dejar en el chat del Zoom, que yo iré leyendo durante la conversación y elegiré algunas, depende cuánto tiempo nos dé para integrar al diálogo. Sin mucho más preámbulo, presento brevemente con una línea cada uno de los oradores. Ustedes los conocen a todos. Alberto Venegas Lynch, hijo, es doctor en Economía y doctor en Ciencias de Dirección, y Agustín Laje es licenciado en Ciencias Políticas y recientemente magíster en Filosofía. Así que ahora sí, Venegas Lynch, si usted quiere arrancar, sin mucho más preámbulo, todo el auditorio virtual es suyo. Bueno, yo creo, Agustín, que se me ocurre que es interesante, dado la alimentación tóxica que hay permanentemente de datos y cifras y cuadros y temas de coyuntura, que creo que muchos se mueven como si fueran perros histéricos en círculos tratando de moverse el rabo. Creo que hay que tomar distancia y presentar temas de fondo que eventualmente pueden incluso corregir la coyuntura del día de mañana, la coyuntura futura. Y un tema que a mí me ha intrigado mucho, en el sentido de que me resulta difícil comprender que colegas y no colegas no desarrollen este tema y no capten la importancia que tiene. En muchos casos lo desconocen, en otros casos lo niegan. Y es esto: considerar al ser humano como si fuera un aparato. Esto es, creer que somos los humanos kilos de protoplasma. Esto es carne y hueso. Yo empecé a investigar esto hace bastante tiempo en un libro extraordinario que los autores son Karl Popper, filósofo de la ciencia, y John Eccles, premio Nobel en neurofisiología. Y el nombre de ese libro es realmente ilustrativo y muy atractivo. The Self and its Brain, esto es, el yo y su cerebro, para mostrar que el yo es distinto del aspecto material del cerebro. El yo son los estados de conciencia, es la mente, es la psique. Y a propósito de psique, también me llama la atención que psicólogos, psiquiatras y derivados, psicología quiere decir el estudio de la psique, pues niegan la existencia de la psique y consideran otra vez que somos aparatos. Ahora, si fuéramos aparatos, estaríamos condicionados, determinados por los nexos causales inherentes en la materia. Esto es, seríamos loros y no seres humanos. Y por lo tanto, esta conversación que tenemos con Agustín, o estos razonamientos que ahora comenzamos, no lo podríamos tener. No habría tal cosa como razonamiento, como ideas autogeneradas. No habría la posibilidad de revisar nuestros propios juicios. No podríamos distinguir entre proposiciones verdaderas y falsas. No tendría sentido la expresión moral ni responsabilidad individual, y mucho menos libertad. La libertad, si no hay libre albedrío, sería una ficción. Entonces,
me parece que los liberales tenemos que ir a los cimientos de toda la arquitectura liberal. Y los cimientos de toda la arquitectura liberal es comprender antes que nada la condición humana. Esto es la psique y el cuerpo. John Eccles y Karl Popper lo explican muy bien en este libro, que no es desde luego el único, hay una enorme bibliografía. Yo he escrito 9 ensayos sobre esto y cada ensayo agrego nueva bibliografía. Y en ese sentido, hay un autor, por ejemplo, Juan José Sanguinetti, que dice incluso en la terminología coloquial, no decimos mi mano te saluda, decimos yo te saludo a través de mi mano, porque no es un conjunto de moléculas que actúa, que prefiere, selecciona entre distintos medios para la consecución de determinados fines. Incluso Agustín, hay algo que seguramente todos los que nos escuchan están acostumbrados a que se les diga o que se use la terminología inteligencia artificial. Pues eso es una contradicción en términos. La inteligencia es solo del ser humano. El interlegum, el captar la esencia de las cosas. Incluso hay varios autores que señalan esa costumbre de hablar y admirarnos. ¿Qué memoria tiene nuestra computadora? Pues no, la computadora no tiene memoria, son impulsos eléctricos. La memoria es del ser humano. Nuestros bisabuelos, como he puesto varias veces el ejemplo, que para acordarse de algo hacían un nudo en el pañuelo y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tiene el pañuelo. O cuando guardamos nuestros archivos en un galpón, no decimos qué memoria tiene el galpón. Entonces, estos conceptos me parece que son claves. Incluso cuando hablamos coloquialmente de la computadora, pues la computadora no computa, son impulsos eléctricos. El que computa es el ser humano. Entonces, me parece, no quiero hacer cosas ad hominem, pero solo para ilustrar, hay un ex miembro de la Corte Suprema en la Argentina que sostiene que a los delincuentes no hay que castigarlos porque no son responsables de sus actos. Ese es un profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Está bien su silogismo, pero parte de una premisa equivocada, que es el determinismo otra vez, y es el tema de la condición humana. Incluso hay en esta línea argumental un gran profesor que murió hace poco, profesor emérito en NYU, en la Universidad de New York, Thomas Szasz, húngaro de origen, que su libro más conocido, tiene 8 o 9 libros traducidos al castellano, pero su libro más conocido es El mito de la enfermedad mental. Y sostiene, estamos acostumbrados a cuando una persona reacciona en una forma que no estamos de acuerdo o nos parece disparatada, decimos, es un enfermo mental. Pues como dice Thomas Szasz, desde el punto de vista de la patología, una enfermedad es una lesión orgánica, es una lesión de tejidos, es una lesión de cuerpos, pero las ideas no están enfermas. Entonces, hay un autor que seguramente lo has explorado, Agustín, está completamente en las antípodas de nuestras ideas, es Noam Chomsky, pero es un gran lingüista. Y él hace un ejercicio para mostrar cómo funciona la mente humana en un partido de ajedrez y cómo funciona uno de estos aparatos que llamamos computadoras. Me parece, hay un matemático, termino con esto para no extenderme, Alan Turing, que dice, mire, pongamos a un individuo en un cuarto con una llamada computadora y pongamos 2 terminales en el cuarto de al lado, uno manejada por un ser humano y la otra sin manejar por el ser humano. Y hágale todas las preguntas que quiere. Y si no nota la diferencia, no hay diferencia entre un aparato y un ser humano. Pues el filósofo John Searle contradice eso y hace este experimento que se ha dado en llamar el experimento del cuarto chino,
donde un individuo absolutamente ignorante en el idioma chino le piden que traduzca un poema en chino. Pero, y este pero es muy importante, le dan todos los códigos, es decir, en qué párrafo tiene que coincidir con qué otro, y hace una traducción perfecta, sin entender chino, pero eso es el programa, ese es el paralelo o el correlato que hay. Si nos descuidamos con esto, vamos a terminar adhiriendo a lo que decía este autor Duncan Williams, que se titula el libro el mono vestido. Vamos a convertirnos en orangutanes o en aparatos si no nos damos cuenta de esto del libre albedrío y la importancia que tienen los cimientos, porque hay muchos liberales que hacen trabajos muy sofisticados y muy meritorios, pero me parece que tienen que mirar y anclarse en los cimientos para que el edificio no se derrumbe. Y la base de esto es el libre albedrío y es la libertad. He dicho en esta pequeña intervención. Bueno, muchas gracias, Alberto. La verdad es que cuando usted propuso el tema, me pareció de lo más interesante porque es un volver a los fundamentos y a veces cuando la brújula está perdida hay que volver a los fundamentos. Escucharlo me traía algunas reflexiones que he ido apuntando. En primer lugar, que es tan cierto lo que usted dice que lo vemos en la forma del lenguaje, ¿no? Hemos antropologizado a la máquina, hemos antropologizado a la máquina en esto de, por ejemplo, el cómputo, la memoria o la inteligencia artificial, al mismo tiempo que hemos mecanizado al hombre. Hace muy poco escuchaba, por ejemplo, de una nueva moda que se viene, que son las cirugías estéticas para parecerse a los filtros de las redes sociales que nos embellecen conforme a un juego de algoritmos. Entonces, ahora de lo que se trata es de llevar nuestra realidad corpórea al resultado algorítmico que nos brinda la informática en su faz estética que promueven las redes sociales y sus famosos filtros. Vivimos la época aparte del transhumanismo. En este sentido, el liberalismo, como humanista que es, debería escarbar en sus fundamentos, en sus orígenes y entender, por ejemplo, que la libertad es imposible allí donde la única consideración que se tiene sobre el hombre es una consideración puramente material. Escucho de fondo algún sonido. Si hay alguien que tiene encendido el audio, el micrófono, por favor, le pedimos que lo apague. Es imposible la moral donde no hay libertad, y para existir libertad no puede haber simplemente materia en el hombre. Esto ya lo sabían los griegos. Es imposible la política democrática, incluso allí donde el hombre es simplemente, como usted lo llamó, kilos de protoplasma, simplemente una máquina. Es imposible la moral, es imposible la ética, es imposible la estética, es imposible la política, es imposible todo aquello que nos distingue en última instancia de los animales. El humanismo, yo creo que yo quisiera empezar mi intervención desde el humanismo. Es un término bastante equívoco a veces, encuentro yo en la bibliografía, por ser multívoco. Es multívoco, es decir, distintas voces nos sugieren qué es el humanismo. Y a veces en esa multivocidad nos equivocamos o confundimos los sentidos. Yo creo que por lo menos hay 3 o 4 grandes sentidos del humanismo, y yo quiero probar en estos minutos que tengo, o sugerir, más que probar, sugerir, que el liberalismo es humanista. No puede no ser humanista en todos los sentidos más fundamentales del término humanismo. En primer lugar, el humanismo, yo diría, tiene un sentido ético. El sentido que le confiere a los seres humanos dignidad, respeto, compasión, el sentido de un deber hacia el ser humano por su dignidad. Obviamente esto lleva consigo toda una metafísica de lo que es el ser humano, que es irreductible a la materia, porque si fuésemos pura materia no podríamos conferir un sentido ético a nuestra humanidad. Esto lo encontramos, por ejemplo, en un liberal que podrá gustar un poco más o podrá gustar un poco menos, pero de alto vuelo, como es Kant. En Kant podemos encontrar, digamos, en su ética,
En su ética encontramos aquello de tratar al ser humano siempre como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Para poder proclamar semejante cosa, necesitamos tener un concepto fuerte de qué es el ser humano, a partir del cual se lo recubra de la dignidad que la pura materia, es decir, la materia sustraída de la conciencia o de lo que los antiguos llamaban el alma, no se podría hacer. Hay un sentido sociológico del humanismo, por otra parte, que, bueno, estriba en comprender las estructuras sociales a partir de la agencia humana. Es decir, hay un antideterminismo sociológico en el humanismo. Contraejemplo del caso, por supuesto, Hegel o Carlos Marx, donde el foco de atención no está realmente en la praxis humanas, sino en el determinismo de las fuerzas productivas. En este sentido, Althusser, el francés marxista de los 60-70, tenía razón cuando entendía el marxismo como, digamos, un antihumanismo. Y el humanismo, bueno, acá también, perdón, podemos traer a colación a Adam Smith como humanista en el sentido de comprender las estructuras sociales a partir de la praxis humana, o más acá en el tiempo, un pensador de la talla de Hayek, por ejemplo. Y digamos, en tercer lugar, yo encuentro en el humanismo un sentido histórico que es el que generalmente se abreva cuando se habla sobre estos temas, ¿no? Un sentido histórico muy vinculado con el siglo XV, muy vinculado con el Renacimiento, que denota periodos históricos particulares y movimientos culturales sobre todo que colocan su visión, digamos, su centro de atención en el hombre. Hubiéramos dicho, en el Renacimiento hay un corrimiento del centro de atención antes puesto en las alturas para ponerlo aquí en la tierra y puntualmente en el hombre, y hoy tendríamos que decir, un humanismo del siglo XXI requiere quitar nuestro centro de atención en la máquina, dejarla de poner como paradigma de nuestras consideraciones antropológicas y volver a una antropología realmente humana que considere aquello que va más allá de la materia que tiene el ser humano consigo y que lo caracteriza. Yo quisiera decir que en verdad estos sentidos de lo humanista a veces se contradicen en un mismo pensador. Por ejemplo, pienso en Spinoza, filosóficamente totalmente antihumanista, es decir, un negador del libre albedrío, pero bueno, éticamente le confería como podía dignidad al ser humano. En Marx, en un sentido ético, por supuesto que no tenemos a un humanista, digo, la compasión, el respeto y la dignidad del ser humano en verdad está subordinada en Marx a un proyecto revolucionario que acompaña el sentido histórico. En un sentido sociológico no hay humanismo en Marx, a mi juicio. Hay, digamos, el peso de las fuerzas productivas y de las leyes de la historia. Esto lo marca muy bien Popper, obviamente, en La Sociedad Abierta y sus enemigos. Pero, en un sentido histórico, Marx es un moderno. Y el primer Marx, en las consideraciones, por ejemplo, sobre la alienación, todavía concibe, digamos, una esencia humana de la cual no puede huir cuando denuncia la alienación presunta de las fuerzas del capitalismo que él obviamente critica. En cambio, en el liberalismo encontramos en sus fundamentos, creo yo, estos tres sentidos del humanismo, todos solapados. Hay un humanismo ético, considerar al hombre siempre como fin, nunca como medio, considerar al ser humano en su dignidad. Hay un sentido sociológico en cuanto a que hay, digamos, una fundamentación individualista. Hay una concepción de la sociedad como producto, digamos, de un orden espontáneo, en este caso, lógicamente, pero de seres humanos concretos, concretos que interactúan y que van construyendo en la historia órdenes sociales. Y en un sentido histórico, bueno, digamos, el liberalismo siempre ha tenido, digamos, por ejemplo, el pensamiento de Locke, el pensamiento de Adam Smith, en el pensamiento más aquí podemos llegar hasta Nozick. Nozick dio una gran lucha contra los deterministas. En Popper, en Hayek, ha tenido siempre, digamos, un centro muy claro en el hombre. En ese sentido, yo veo que lamentablemente, y quiero cerrar con esta crítica, tenía acá muchas más notas, obviamente, pero ya lo vamos a ir desarrollando con el diálogo. Yo quiero cerrar diciendo que lamentablemente el liberalismo contemporáneo ha estado perdiendo estas raíces en los últimos tiempos. Ha perdido de vista estos problemas, ha incluso analizado lo económico
usted es doctor en economía y supongo que se espantará, digo, Hayek ya lo decía, ningún buen economista puede ser simplemente economista, y parece muchas veces que nuestros liberales han reducido toda la riqueza filosófica del liberalismo simplemente a un gráfico de barras o a una plantilla de Excel. Hemos perdido incluso el sentido histórico a veces. Hemos perdido el sentido histórico muchas veces cuando caemos en antropologías de ficción. Digo, a mí me gusta, por ejemplo, mucho Ayn Rand y la rebelión de Atlas, pero yo no puedo considerar seriamente que John Galt es un ejemplo antropológico como para el cual yo pueda empezar a emprender toda una filosofía. O yo no puedo tomar a Robinson Crusoe, que es un personaje de ficción, y que incluso ha llegado a esa isla por un accidente como el modelo del ser humano. Entonces, hemos perdido de vista, me parece a mí, el sentido antropológico que el liberalismo en sus orígenes sí que lo tenía. Y, por otro lado, se ha abrevado lamentablemente mucho del posmodernismo. Esta filosofía de moda, digamos, que desconsidera todo aquello que huela a metafísica, todo aquello que huela a ontología, todo aquello que no se reduzca simplemente al cuerpo. Digo, los grandes posmodernos como Foucault, Baudrillard, Bátimo, Lyotard, les encanta hablar sobre el cuerpo, Deleuze, Guattari, máquinas del deseo, le llaman estos últimos. Y a veces nosotros creo que, digamos, hemos comprado no meternos en estos problemas para seguir hablando simplemente sobre economía, pero finalmente no estamos pisando fuerte. Tengo otras consideraciones para hacer luego, pero por ahora no quiero excederme más con el tiempo que tenía para esta primera intervención. Bueno, a mí me gustaría tomar los puntos muy interesantes de Agustín. En un costado, digamos, está, como decías, Karl Marx, que su tesis doctoral fue en base a Demócrito, uno de los primeros deterministas físicos, para utilizar terminología popperiana, y efectivamente en Crítica a la razón pura, uno de los tres temas centrales que dice Kant que son interesantes de hurgar o de avenidas de explorar es la libertad de la voluntad, precisamente, y también, como has dicho, Robert Nozick ha elaborado mucho sobre estos temas en la vereda de enfrente, digamos, del marxismo, y las elaboraciones y los comentarios que has hecho respecto de Hayek y los economistas y la necesidad de beber de nuevo en las fuentes y de ir a los orígenes de los grandes liberales, empezando por Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales. Por eso la parte ética, y esto es lo que quiero centrar en este breve comentario. Agustín dijo recién que la parte moral, la parte ética es el centro del espíritu liberal, y efectivamente es así. Y en ese sentido utilizó una expresión que yo he utilizado mucho, que es el respeto, para definir el liberalismo como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Respeto, como se sabe, viene del latín respectus, que es consideración, no quiere decir para nada adherir. Lo que decimos es que en una sociedad abierta tenemos que respetar todos los proyectos del prójimo, por más que nos parezcan repugnantes. Si tenemos confianza con el vecino, podemos intentar persuadirlos si es que el vecino nos quiere escuchar, pero se hace invivible la vida si intentamos imponer nuestros proyectos de otros. Lo que sí es la columna central del liberalismo es el respeto recíproco, precisamente, donde no hay lesiones de derechos. Y en ese sentido, quiero terminar esta breve disquisición con una expresión que se ha malinterpretado muchas veces, que es el conservador. Hay, yo creo que dos líneas que podemos tomar en el espíritu del conservador. Uno es el que quiere conservar la vida, la libertad y la propiedad, cosa que es el aspecto medular o el eje central del espíritu liberal. Y la otra, conservador en el peor sentido de la expresión, es aquel
que no puede despejar sus telarañas mentales y salir del statu quo. Todo lo nuevo lo impresiona, le disgusta y sospecha. Así no hubiéramos pasado del taparrabos y el garrote, porque el primero que descubrió el arco y la flecha era algo distinto y no cabía la argumentación ad populum de decir si todo el mundo lo hace está bien y si nadie lo hace está mal. En ese sentido, volviendo a Hayek, creo que su postscriptum en los fundamentos de la libertad, ¿por qué no soy conservador?, se está refiriendo a este conservadurismo que es nacionalista, que es xenófobo, que es antisemita y tiene todas las lacras más espantosas que podemos concebir. Por eso, el espíritu, lo interesante, me parece a mí, lo atractivo, la aventura del pensamiento que presenta el liberal, es que estamos siempre en ebullición, estamos siempre descubriendo nuevas cosas, nunca llegamos a un puerto final. Yo tengo acá, adelante de este teclado, una frase que es el moto de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Eso es lo atractivo. Por otra parte, también es interesante considerar, como varias veces hemos comentado con colegas en distintos seminarios, que hay que subrayar que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Por lo tanto, tenemos distintos enfoques sobre distintos temas que es útil que los contrastemos, porque así, como ha dicho Karl Popper, que lo ha citado muy bien Agustín, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Por eso, y ahora sí cierro con esto, cuando se dice, pero dígame, la única verdad es la que puede ser verificada entonces Morris Cohen, en Introducción a la Lógica, dice, oiga señor, lo que usted está diciendo, primero, no es verificable empíricamente. Segundo, como dice Popper, nada en la ciencia es verificable empíricamente. Todo es corroborable provisoriamente. Esa es mi intervención. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera empezar, voy a comentar un poco por dónde me parece que está la salida a todo esto y después voy a responder los puntos que me han parecido sumamente interesantes y los he apuntado aquí al lado. Yo creo que la salida está por una vuelta a las letras. El Renacimiento de alguna forma fue eso, ¿no? Es decir, aquello donde nosotros anclamos el humanismo, generalmente cuando lo consideramos históricamente, es en aquella vuelta a las letras griegas y romanas típicas del siglo XV, sobre todas las cosas. Pero encontramos que esta actitud en verdad trasciende al siglo XV. Que el humanismo es indisociable del hombre en tanto que animal poseedor de lenguaje. Y si esto es así, digo, este encantamiento por los números, porque el encantamiento por las máquinas es un encantamiento por los números, porque como bien dijo Alberto, las máquinas no funcionan sino con números, con unos y ceros. Así de simple. Entonces, hay, a mi juicio, que lograr en el liberalismo una vuelta a las letras, una vuelta a las consideraciones que no se pueden sumar y no se pueden restar, pero que nos siguen hablando sobre lo bueno y sobre lo malo, sobre lo justo, sobre lo injusto, sobre lo bello y lo feo, que no es el producto de una plantilla de Excel ni es el resultado de una ecuación. En este sentido, si proponemos al humanismo de esta forma, podemos subirnos al barco de aquellos que consideran al humanismo incluso en la Grecia clásica, en la Grecia de Aristóteles. Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Aristóteles encontraba que lo característico del hombre era el logos, y logos, sabemos bien que en griego significa tanto razón como lenguaje. El hombre puede razonar porque puede hablar, el hombre puede tener historia porque tiene lenguaje, si no, no tendríamos historia. Podemos ser animales éticos porque tenemos lenguaje, y lenguaje es razón en este contexto. En este sentido, para los griegos,
el humano estaba sumergido en un proceso de desarrollo continuo del logos. A ese desarrollo se le llamaba paideia. La paideia, que literalmente se podría traducir algo así como guía de los niños, lo que hoy diríamos pedagogía. Cuando Cicerón y cuando los romanos toman la literatura griega, la filosofía griega, van a traducir paideia y lo van a traducir por humanitas, la raíz, lógicamente, del humanismo del cual estamos hablando hoy. Encontraba ayer, repasando algunas cosas para este diálogo con Alberto, una cita en Cicerón, justamente, en su texto sobre la República, que si yo no les dijera que fuese de Cicerón, bien podría pasar por Hayek. Dice así: nuestra república no se debe al ingenio de un solo hombre, sino de muchos, y no se formó en una generación, sino en varios siglos de continuidad. La experiencia de la realidad prolongada por mucho tiempo supera los ingenios individuales más altos. Para Cicerón, el lenguaje eran las letras y no los números, porque los números, decía Cicerón, también las matemáticas las usan incluso los animales. Él ponía como ejemplo las abejas o la formación de las conchas en los moluscos. Dice, en cambio, las letras son solamente de los hombres. Entonces, digo, si seguimos este recorrido, que incluso podemos desmitificar un poco toda la tontera que a veces se dice sobre la Edad Media, también podemos encontrar en San Agustín un humanismo o una filosofía de la conciencia, ya que hablábamos recién sobre la conciencia y sobre la filosofía de la conciencia en las confesiones. Ya hay toda una filosofía de la interioridad que se preocupa por quién es el hombre por dentro, ¿no? ¿Qué tengo más allá de este cuerpo? ¿Qué hay dentro mío más allá de la materia que me recubre? Creo que estos apuntes rápidos sirven como para poner de manifiesto que este es un tema fundamental, es un tema que ha acompañado a la humanidad y a Occidente, fundamentalmente, desde sus orígenes, y que el liberalismo ingresa ya en el siglo XVII, XVIII, en, digamos, filosofías que ya vienen de atrás y que ahora quizás tengamos que ir atrás también y recuperar ese amor por las letras que pueden salvar aquello que tiene de específico el hombre, que no son los números, sino es el logos. Ese logos que no es reductible a los números. Alberto ha hablado sobre el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y es una definición célebre. Hoy todo el mundo liberal, digo, repite, a veces bien y a veces mal, creo, esta buena definición, pero digo a veces mal porque a veces confunden lo que respeto quiere decir. A veces suponen que uno no puede criticar, que uno no puede decir algo que pueda ser ofensivo, y al revés, la libertad avanza ofendiendo. La democracia solamente es posible si alguien más se puede ofender, porque si nadie pudiera ofenderse, entonces tendríamos que prescribir toda libertad y democracia. Sería imposible. El intercambio, y esto es algo que también Popper lo sabe, es decir, el conocimiento avanza conforme las refutaciones. Y alguien se puede ofender con las refutaciones, pero eso no significa no estar respetando el proyecto de vida del prójimo. A mi juicio, una buena explicación de qué es el respeto es la no intervención en los derechos ajenos. Yo puedo no compartir el proyecto de vida de, por ejemplo, un musulmán, vamos a decir, pero mientras él no violente derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad, yo no debo meterme con sus derechos. Ahora bien, yo puedo escribir en contra de Alá, por supuesto. Yo puedo decir que su religión me parece bárbara, y dicho sea de paso, bárbaro significa no logos en un sentido griego, es decir, son aquellos que no tienen lenguaje. Yo puedo decir esto, bueno, en un clima de libertad de expresión yo debería poder decirlo, cosa que se ha pagado muy caro en Francia, por ejemplo, hace algunos años. Entonces yo definiría el respeto al proyecto de vida del prójimo como una actitud negativa en el sentido de no intervención violenta sobre sus derechos, a la vida, a la libertad y a la propiedad. Alberto finalmente ha desarrollado una consideración muy atinada sobre el conservadurismo. Y a mí me ha interesado sobremanera porque creo que a veces también en el liberalismo hay un reduccionismo, hay un simplismo en la consideración que se tiene sobre el conservadurismo. Así como no hay un solo tipo de liberalismo, es decir, hay gente que considera como liberal a John Rawls y a Robert Nozick al mismo tiempo, a Rousseau y a Locke al mismo tiempo. Hay gente de la misma forma, digo, digamos,
que dentro del liberalismo considera que todo conservadurismo es exactamente igual. Y yo acá quisiera distinguir dos tipos de tradiciones conservadoras. La anglosajona, por un lado, digamos, en cabeza de Edmund Burke originalmente, que sin embargo tiene algunos continentales de su lado como Montesquieu o como Tocqueville, y por otro lado el conservadurismo reaccionario, digamos, antiiluminista típico de la Revolución Francesa, digamos que reacciona contra la revolución, pero no desde Inglaterra como hace Edmund Burke, sino desde Francia, como Bonal, como de Maistre, entre otros. Entonces, primero que nada, me interesa que distingamos, para no caer en esos simplismos, y Alberto ha puesto aquí digamos, un tema súper importante. Cuando Hayek escribe ¿Por qué no soy conservador?, yo creo que Hayek está cayendo de alguna forma en ese problema, que es en el de no aclarar que se está refiriendo a un tipo de conservadurismo y que posiblemente la filosofía de Hayek puede ser más conservadora en el sentido burkeano de lo que mucha gente hoy cree y de lo que el propio Hayek era consciente. Porque Hayek, en los fundamentos de la libertad, en la fatal arrogancia, en la contrarrevolución de la ciencia, cuando distingue también los individualismos, el verdadero del falso, se inscribe en una tradición que se la podría llamar conservadora en el sentido anglosajón, es decir, una tradición filosófica empirista, escéptica, como la de Michael Oakeshott, por ejemplo, escéptica, empirista, antirracionalista, constructivista, una filosofía que hasta nuestros tiempos llega con Roger Scruton, que bueno, ha muerto hace muy pocos meses lamentablemente. Entonces, yo separaría esos dos conservadurismos y diría, el liberalismo como está planteado en, digamos, este tipo de liberalismo libertario, liberalismo clásico, ¿es compatible con ese tipo de conservadurismo? Yo entiendo que sí, y que las consideraciones de orden espontáneo y de anticonstructivismo típicamente austríacos, que sobrepasan el pensamiento de Hayek incluso, se pueden dar bien la mano con una filosofía conservadora al estilo anglosajón como la que he señalado recién. Bueno, por un lado, celebro nuevamente que mi definición de hace tanto tiempo, que el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, se haya difundido tanto y ha sido usada por intelectuales a quien respeto mucho y amigos como nuestro amigo Agustín Javier Milei, que la ha difundido mucho. Y por supuesto que comparto que cuando se está hablando de respetar los proyectos de vida de otros, no significa, como dijimos antes, adherir, y tampoco significa que no se pueda dar la opinión sobre el proyecto de vida de otros, sea para alabarlo o sea para refutarlo. Más aún, siguiendo en el contexto popperiano, el progreso de la ciencia es cuando hay una refutación. Precisamente en los ejemplos que pone Popper, cuando alguien dijo al principio de los tiempos que el agua hierve a 100 grados, viene otro y dice, lo voy a refutar, 100 grados a nivel del mar, según la altura, y se ha ganado espacios. Y en ese sentido me parece interesante reflexionar sobre el concepto de racionalidad que ha desarrollado especialmente Mises, aunque no exclusivamente, al sostener que muchas veces cuando vemos que una persona está equivocada, le decimos que es irracional. Pero no es que sea irracional, usa su razón, salvo los actos reflejos, usa su razón. Es distinto el sostener que no sigue el silogismo lógico o que está equivocada en sus conclusiones. Por ejemplo, si hablamos de la medicina ha sido desde el origen de los tiempos otra vez permanentemente refutada y seguirá siendo refutada, lo cual no quiere decir que los médicos anteriores eran irracionales, simplemente no habían dado en la tecla. Ahora, respecto de un punto que si bien tocaste, Agustín, en una forma tangencial, a mí me gustaría tomarlo porque usaste como ejemplo de críticas a otros proyectos de vida a los musulmanes.
Y yo quiero hacer una especial defensa de los musulmanes. Como decía Gary Becker y como decía Guy Sorman, los musulmanes o el Corán es el libro de los hombres de negocios por el respeto a la propiedad y por el respeto a los contratos. Lo que ha explicado, por ejemplo, Houston Smith, profesor de religiones comparadas en MIT, muchos en Occidente han tomado aspectos absolutamente incorrectos del Corán, como por ejemplo la guerra santa, que implica una guerra interior contra el pecado. Por supuesto que ha habido muchos fanáticos, no solo de los musulmanes, comenzando por los cristianos, con sus inquisiciones, el potro y las hogueras, digamos, pero a mí me molesta y creo que es injusto y creo que es incorrecto el, por ejemplo, hablar de terrorismo islámico. Lo mismo que no aceptaría, siendo yo cristiano, que se haya hablado de terrorismo cristiano en la época de las hogueras humanas, promovidos por la Iglesia Católica, y eso ha sido puesto en contexto con Juan Pablo II por sus perdones. Más aún, en los 8 siglos que han estado los musulmanes en España, tengo una gran admiración por sus contribuciones a la filosofía, a la medicina, a la economía, a la música, a la gastronomía y a la arquitectura, entre otras cosas. Y además, subrayo muy especialmente su tolerancia religiosa. Fue cuando tomaron los cristianos que comenzaron las persecuciones a los judíos y a los musulmanes. Ahora, por supuesto que en todas las religiones, lamentablemente, estamos hablando de las religiones monoteístas en este caso, tienen segmentos o tiene parte de fanáticos que en nombre de Dios, la misericordia y la concordia degüellan y matan. Ahora, has hecho una cita que yo no conocía de Cicerón, que la voy a tomar y la voy a usar, Agustín, porque me parece extraordinaria, porque es precisamente, como dijiste, el inicio de lo que Hayek después desarrolló como la sociedad, como una secuencia de dispersión y fraccionamiento del conocimiento. Y por eso cuando vienen los megalómanos que dicen voy a ordenar la vida de los demás, están concentrando ignorancia y no están permitiendo ese juego de vasos comunicantes en la sociedad abierta. También dijiste, Agustín, y lo suscribo plenamente, esta cuestión de los números. Yo no quiero ahora, en este momento, entrar en un tema que es sumamente, diría yo, escabroso, pero hay una frase que se repite con la mejor intención. Estoy escribiendo en este momento un ensayo precisamente vinculado a eso y lo voy a poner en una cápsula, en una de mis columnas semanales. La frase es: el dato mata relato. Pues eso no es cierto, porque si no ya hubiera fenecido el relato. El tema es que se necesita, como volviendo a Hayek, en ese famoso ensayo, The Facts in Social Sciences, que lamentablemente no está traducido al castellano, Los hechos en ciencias sociales, donde demuestra que la comprensión de los nexos causales que tenemos que explicar está antes del gráfico. Dicen, los datos hablan por sí mismos. Pues no, ningún dato habla por sí mismo. Hay que hablar antes de mostrar el dato, sobre todo antes y durante mostrar el dato. Pero en todo caso, termino con esta intervención diciendo, y de paso estoy pasando un aviso, porque si no paso los avisos de mis libros, ¿quién los va a pasar? Así que el último libro mío producido, editado por la filial argentina de Unión Editorial de Madrid, se llama Maldita Coyuntura, precisamente para mostrar que, como estamos haciendo hoy con Agustín, de tomar distancia y tener otra perspectiva y ahondar en temas de fondo y salirnos de ese alimento tóxico que decía,
que es la coyuntura permanente, y comprendo que la gente quiere estar informada y por lo tanto en los distintos medios hay coyuntura, pero meterse solamente en eso produce una cosa enfermiza. Además de esa cuestión tóxica, no permite tomar distancia y no permite abrir horizontes. Por eso cuando uno da clase, chicos y chicas, cuando a uno le dicen esto que estas clases de ese semestre o ese año, en fin, me ha cambiado la vida, eso no tiene precio. Y eso no es por mostrar una serie de gráficos, es principalmente por racionamientos de fondo. Ahora, el editor de este libro me sugirió que en una de las solapas pusiera una frase que yo creo que es la frase más linda que yo he leído desde que nací. Y es escrita por un graffiti del Mayo francés del 68, de los extremistas de izquierda, cuya frase es, comillas, seamos realistas, pidamos lo imposible. Me parece algo extraordinario. Y las izquierdas, de tanto pechar y empujar, son realistas porque en gran medida marcan las agendas. Tú mencionaste hace un rato a Marx. Marx en el Manifiesto Comunista de 1848 señala los 10 puntos para demoler el sistema que él bautizó como capitalista. Y oh sorpresa, si analizamos, ya que estamos en Zoom, hacemos un zoom o un close-up sobre esos 10 puntos, observamos que Occidente, en nombre del anticomunismo, adopta los 10 puntos del Manifiesto Comunista. Entonces es muy difícil combatir así a un enemigo. Y subrayo especialmente por eso estos grandes autores como Anthony de Jacet, como Hayek que mencionaste, como Mises, como James Buchanan, como Israel Kirzner, digamos, en todos sus textos no tienen un gráfico ni tienen un número, porque van directamente a la cuestión del lenguaje con que tú empezaste, Agustín, a elaborar. El lenguaje se piensa que es principalmente para comunicarse, pero es secundariamente para comunicarse, es principalmente para poder pensar. Entonces los lenguajes precisos permiten pensar y permiten comunicarse. De manera que, para terminar, eso sí, siempre hago introducciones y digo para terminar y no termino, pero en fin, en este contexto mencionaste lo del posmodernismo. Yo creo que hay que tomar en el contexto del lenguaje el relativismo epistemológico, relativismo ético, relativismo cultural, pero en el caso que señalaste del lenguaje, relativismo hermenéutico. Es decir, que aquellos que sostienen que cualquier texto lo puede interpretar el lector en cualquier sentido. Humberto Eco ha hecho análisis muy interesantes de esto sobre un libro que se llama Interpretación y Sobreinterpretación, donde él aplica el método popperiano para interpretación de textos. Entonces, el tema del relativismo, de comprender que una verdad implica la correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado, que no depende de opiniones, sino que son situaciones que son anteriores a nuestras opiniones, que nosotros estamos tratando en un esfuerzo desmesurado, en esta especie de proceso de prueba y error difícil, de tomar pequeños troces de tierra fértil en el mar de ignorancia que nos rodea. Muy bien. Bueno, creo que tengo unos minutos para una intervención y después se puede plantear otra ronda o se puede pasar a las preguntas del público, eso como se quiera. Voy más o menos por parte, he anotado algunas cosas. Mi ejemplo islámico sobre, mejor dicho, los musulmanes, no apuntaba, digamos, a ningún encono en particular. Estaba pensando en el acontecimiento de Francia de hace algunos años, pero podría haberlo puesto en otro sentido, un sentido mucho más próximo a nosotros en Sudamérica, como puede ser, por ejemplo, que una niña, una joven bulímica, se vea en el espejo
obesa cuando en verdad pesa, no sé, 30 kilos, 35 kilos, y ella se ve obesa. Bueno, ella tiene un problema con la realidad, con su realidad. Ella no está obesa, ella no necesita una liposucción. Ella lo que necesita es alimentarse y corregir la forma en que está mirando la realidad de su propio cuerpo y decir, bueno, que esa niña tiene un problema y que realmente no es obesa por más que se autoperciba obesa, hoy puede ser ofensivo si lo llevamos a otros terrenos como el de la sexualidad, por ejemplo, en el cual hoy se sobreentiende por las ideologías de moda que nuestra sexualidad está determinada por la forma en que la autopercibimos. Y digo, yo traía a colación el caso musulmán, pero se puede pasar a otro tipo de ejemplo como este último, para comprender que un liberal sí puede ser crítico, a mi juicio, por lo menos, o sí puede señalar el error, sí puede decir, no, a ver, esta persona no es bulímica, tiene un problema, esta persona en verdad no es una mujer, es un hombre que tiene una autopercepción de una mujer, pero ocurre que hoy eso, en el nombre de la diversidad, de la tolerancia, de la pluralidad, de los derechos humanos y de la libertad, que nos han apropiado la palabra, ya que hablábamos sobre el lenguaje y la importancia de las palabras, hoy eso es un delito en muchos lugares del mundo. Yo tengo un problema actualmente con INADI, que es la policía del pensamiento en Argentina, por un tuit que decía algo así como lo siguiente: a mí me tiene sin cuidado que Carlos se autoperciba Carla en la medida en que el Estado no me obligue a ser partícipe de su autopercepción y no me obligue a financiarle la cirugía estética y las hormonas. Cosa que, dicho sea de paso, en el marco de una pandemia, el gobierno de Kicillof acaba de adquirir con los impuestos de los argentinos, de Buenos Aires por supuesto, toneladas de hormonas para los mal llamados cambios de sexo. Lamentablemente, muchos liberales han tomado esta idea del respeto en el sentido de un mutismo celebratorio de forma crítica de todo lo que sea diverso. Esta ideología de la diversidad, digo, para muchos liberales, por desgracia, nos llevaría a, bueno, no poder decir absolutamente nada respecto ni de la realidad, ni sobre lo bueno, ni sobre lo malo, ni sobre lo justo, ni sobre lo injusto, ni sobre lo bello, ni lo feo. Un ejemplo del caso: hace poco unos libertarios en México me consultaban qué opinaba yo sobre la publicidad de Calvin Klein, que tiene ahora a un modelo que es transexual, que es obeso, y bueno, esa es su nueva figura, y yo dije, la verdad, a mí me parece que es un espanto, no es el tipo de imagen que a mí me gusta ver, y digamos, la obesidad ante todo es un problema también, ¿no? Y bueno, y esto parecía ser un poco complicado decirlo dentro de ambientes liberales, porque hemos bebido de esa idea de que nada puede ser ofensivo de lo que nosotros digamos. Creo que los liberales, si ya por algo se han caracterizado, es precisamente por ofender. No sé qué ha pasado ahora con los liberales, que nadie quiere ofender, nadie quiere ser ofensivo, solo con el socialismo, cosa que me parece bien contra el socialismo, pero ya del resto de los temas no se puede decir absolutamente nada. El tema de la religión, como dije, lo puse como ejemplo, pero creo que también se podría dar ejemplos de religiones que no tienen Dios. No todas las religiones tienen Dios. Hemos hablado del judaísmo, el cristianismo, hemos hablado de el Islam, pero bien podríamos hablar de religiones sin Dios como el marxismo, tal como lo ha mostrado muy bien Raymond Aron en su gran libro El opio de los intelectuales. La estructura ideológica del marxismo es una estructura religiosa. Hay una caída con la propiedad privada, hay un pecado original, hay una escatología, hay un fin de la historia, hay un paraíso que muy bien no está allá arriba, pero está aquí abajo, y que se consigue después de que la clase obrera se crucifica a sí misma como un Cristo inmolado en lo que es la abolición del sistema de clases y el paraíso terrenal, sin Estado, sin moral, sin derecho, sin arte, sin religión, sin filosofía. Entonces, podemos también poner el ejemplo de cuando la razón pasa a ser casi un elemento religioso, la Revolución Francesa, que levantaban templos a la diosa razón, que quisieron reconstruir Francia desde cero. Y esto a veces lo tomamos nosotros como algo liberal, porque no sé muy bien por qué hemos entendido que la Revolución Francesa
es el toque de llegada del liberalismo y eso en verdad no es así. Yo creo personalmente que la Revolución Francesa es completamente antiliberal en cuanto a que es completamente constructivista y adoradora en términos literales de la razón en tanto que prácticamente religión laica. No quiero abundar más en todo esto, creo que en todo caso uno puede plantear críticas, sea al cristianismo, al islam, al judaísmo, al ultrarracionalismo, pero las críticas tienen que ser planteadas con diálogos, con la refutación, con la forma en que el conocimiento avanza en, digamos, lo que Popper ha explicado mucho mejor que yo, por supuesto. Me reía cuando usted dijo el dato mata relato es un problema, porque yo mientras usted lo estaba por decir, 3 segundos antes lo había notado. Lo había anotado porque es un problema efectivamente creer que uno se hace simplemente en un debate con datos. Si uno en un debate no tiene más nada para dar que datos, va a generar una audiencia muy informada. Pero el problema no es solamente la información, el problema sobre todo es la formación, porque la formación es lo que sienta las bases a partir de las cuales nosotros podemos interpretar esa realidad en forma de datos. Sin formación, el dato puede ser repetido para un canal de televisión en lo que puede ser un programa como Intratables, pero nada más. Necesitamos formación y hay una guerra de relatos en este momento que yo creo que estamos perdiendo. Podemos estar ganando la guerra de los datos, pero al final la del relato la estamos perdiendo porque hemos perdido de vista ese mundo de las letras al cual yo hacía referencia hace un rato. Por supuesto que el lenguaje no solamente es una forma de comunicarse, sino que es una forma de pensar. Por eso logos no significa solamente razón, sino también lenguaje. Y también es una forma de manipular, porque si yo puedo manipular el lenguaje, puedo terminar manipulando la forma en que las personas perciben la realidad, perciben los datos, perciben su propia vida y un contexto sociopolítico específico. En este sentido, yo creo que hay una batalla cultural enorme en este momento por el lenguaje, recuperar lo que realmente significa libertad, que está muy claro en Hayek, recuperar lo que realmente significa la democracia, en tanto que un sistema limitado, porque ahora resulta que todo es democrático, las familias democráticas, digamos, las ideologías democráticas, digamos, hay un crecimiento sin coto de lo democrático para bendecir todo. Así como Hayek en su momento encontró esto con la palabra social, hoy entiendo yo que lo democrático hoy viene a bendecir todo y uno termina sin saber qué significa lo democrático, ¿no? Entonces, dar esa lucha en el terreno del lenguaje es imprescindible porque no solamente nos sirve para la comunicación, sino para el pensar. Y respecto del posmodernismo, yo coincido. A mí me gusta bastante Gadamer, en la línea de la cual usted estaba hablando recién, la hermenéutica, la interpretación de los textos, pero yo diría, el liberalismo, si bien puede abrevar en estas cuestiones, en un terreno ético, caer en las éticas posmodernas, o más aún caer, por ejemplo, en la metafísica posmoderna, que es la aniquilación de la metafísica, es un problema. Es un problema porque nos terminamos quedando con un cuerpo, pura materia. No hay ni conciencia, no hay mente, no hay alma, no hay nada más que un cuerpo. En el posmodernismo, por lo menos a partir de los autores que yo he estudiado, como Foucault, Baudrillard, Bátimo, Deleuze, Guattari, entre otros más, Lyotard, veo que lamentablemente el posmodernismo hoy es un reto para el liberalismo, si bien podemos abrevar de él en cuanto a su interpretativismo, su hermenéutica, eso sí podría enriquecernos, pero para eso tenemos que interesarnos también por las letras, que sería el primer paso a dar, ¿no? Así que bueno, no quiero abundar más en esto, hasta acá mi intervención. Bueno, yo quisiera brevemente, muy brevemente, porque no sé, estamos atropellándolo al coordinador, que a lo mejor debe tener preguntas, en fin. Pero quiero decir que me atrae muy especialmente este término, que lo voy a usar, que acaba de emplearlo Agustín, y es el mutismo celebratorio. Me parece una excelente expresión, porque precisamente, como estaba señalando Agustín, y como nos han enseñado todos los grandes maestros, liberales y no liberales, diría yo, todos los que tengan algo de viso de intelectuales, que en la crítica es donde mejoramos, sea en la autocrítica o la crítica de otros, en posiciones filosóficas. Si todo el mundo adhiere a ese mutismo celebratorio,
digamos, no avanzaría la ciencia ni ningún tipo de conocimiento, ni siquiera en las artes o en otras materias, ¿no? Ni en la jardinería, ni en nada. Ahora, el mutismo celebratorio, yo estoy seguro que Agustín comparte, cuando se habla de ofensas, no hay necesidad, si estamos en una comida y el señor de frente tiene un muy mal aliento, no hay necesidad de decirle, oiga, es asqueroso su aliento, es mejor respirar en otra dirección. Es una cuestión de reglas de urbanidad, no hay necesidad de ofender. En realidad, los proyectos de vida de otros son respetados en el sentido de que son considerados, que no puede utilizarse la fuerza a menos que haya lesión de derechos, y el vecino puede considerar que es mejor, en lugar de establecer una familia y contraer matrimonio, tener una reunión permanente, que más se parecería eventualmente a una asamblea, pero de 5 mujeres y 8 hombres, o incluso un hombre que quiere ponerse de novio con una cabra, si es que la cabra acepta. Son todos proyectos que hay que aceptar, lo cual no quiere decir que inhiba a la otra persona a decir, mire, a mí me parece que lo conveniente para el futuro de la humanidad es la reproducción de la especie, el cuidado de almas, y creo que determinadas instituciones ayudan más en una dirección que otra. Por eso ese mutismo celebratorio, lo voy a usar, Agustín, me parece una expresión muy adecuada y muy pertinente. Ahora, hay un tema que en todas tus intervenciones has utilizado, la palabra en una forma central y en otras veces como nota a pie de página, pero es la democracia. Yo quisiera terminar esta intervención antes de las preguntas a decir que lo que estamos viviendo en el llamado mundo libre no tiene nada que ver con la concepción democrática de los Giovanni Sartori de nuestra época, digamos. Más bien, quiero citar al gran constitucionalista argentino, Juan González Calderón, que sostiene que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de 2 ecuaciones falsas, que es 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1%. Las 2 ecuaciones son falsas. Entonces, no es un sistema de ruleta rusa, no es un sistema, volviendo a Hayek, como dice en Law, Legislation and Liberty, de democracias ilimitadas, que Hayek dice, si fuera así, habría que decir que por la primera minoría Hitler era democrático. O el personaje este que habla con los pajaritos en Venezuela hoy día. Entonces, me parece que corremos el riesgo, por lo que está pasando en Europa con los nacionalismos, la xenofobia, lo que ocurre también lamentablemente en el baluarte del mundo libre, que está en una gran encrucijada, me parece, y que viene desarrollándose desde hace un tiempo. Yo lo he marcado en mi libro que se titula Estados Unidos contra Estados Unidos, que la primera edición fue del Fondo de Cultura Económica, donde trato de mostrar que está bajando a pasos agigantados en Estados Unidos a contracorriente de los grandes valores y principios de los padres fundadores. Entonces, digo esto, antes de convertir al globo terráqueo en un inmenso gulag en nombre de la democracia, porque lo que tenemos en gran medida en muchos países son cleptocracias, es decir, gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de libertades y de propiedades. Tenemos que usar las neuronas, y los liberales nos debemos un debate que es cuáles son frenos y vallas adicionales para poner coto al Leviatán, porque no es posible que teóricamente el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, que era para proteger los derechos de la gente se siente perseguida y tiene que defenderse de una casta política insaciable, con impuestos que son insoportables, con deudas colosales, con inflaciones astronómicas, con déficit y con gastos elefantiásicos. Entonces, me parece que tenemos que ejercitar esto. Y para terminar, quiero decir algo muy chocante y que seguramente los que nos están oyendo pensarán,
que tengo algún desperfecto cerebral, para no decir mental, como lo que hemos dicho antes. Y es una lectura de un pasaje muy poco explorado de Montesquieu en El espíritu de las leyes. Y es la elección del gobierno por sorteo está en la índole de la democracia. Eso es una forma de poner coto a esto para mostrar que el tema central son las instituciones y no las personas. Nadie sabe quién diablos es presidente o primer ministro en Suiza. Sin embargo, los caudillejos locales están en todos los diarios con esas sonrisas pornográficas permanentemente que llenan todos los medios. Entonces, una forma, si la gente estaría diciendo, bueno, pero cualquiera puede ser gobernante si es por sorteo. Sí, cualquiera. ¿Cuáles son los incentivos que nos ha enseñado autores como Douglas North, como Ronald Coase, como Harold Dempsey? El incentivo es defendernos de eso. ¿Y cómo nos defendemos? Con instituciones para proteger nuestras vidas, libertades y propiedades. Y eso es lo que se necesita. Karl Popper, en lo que mencionaste antes, Agustín, en La Sociedad Abierta y sus enemigos, al criticar la concepción de Platón del filósofo rey, él dice, lo que se necesita son instituciones, no personas que se consideran capaces de dirigir las vidas y las haciendas de los demás. ¿Para qué? Dice Popper, y lo cito textualmente, para que el gobierno haga el menor daño posible. Bruno Leoni, por su parte, ha sugerido para el Poder Judicial abrir por completo las posibilidades de arbitrajes privados sin ninguna regulación de ninguna naturaleza. Entonces eso va a hacer que el derecho sea de nuevo un proceso de descubrimiento y no de diseño o de ingeniería social. Y el propio Hayek, en otra vez Law, Legislation and Liberty, en el tercer tomo, que él habla de demarquía, sugiere limitaciones en las edades, en las prohibiciones de reelecciones, en las dos cámaras, en fin. En todo caso, si lo que nos están oyendo no les gusta lo que dice Bruno Leone, Hayek o lo que dice Montesquieu, pensemos en otras cosas, pero no nos quedemos con los brazos cruzados esperando a la próxima elección comentando anécdotas personales irrelevantes cuando el Leviatán está avanzando. He dicho. Bueno, perdón, pido 2 minutos porque me parece un tema central el que acaba de mencionar y efectivamente lo que Montesquieu dice no es simplemente fruto de sus ideas, de los pajaritos que ha estado viendo, no, así es como funcionaba en la Atenas clásica, la Atenas de la cual nosotros bebemos la democracia, supuestamente, funcionaba la democracia como sorteo. Esto ha sido muy bien estudiado por Bernard Manning, por ejemplo, entre otros, obviamente. Montesquieu y los padres fundadores, y también John Locke, ¿se me escucha? Te interrumpo un minuto. Sí. En la República de Florencia y en la República de Venecia funcionaba esto. Exacto, exactamente. Montesquieu, los padres fundadores que usted ha mencionado hace un rato también, Locke, tenían un modelo de libertad, pero no perdían de vista la función de la virtud. De hecho, el fundamento de la República en Montesquieu son los hombres virtuosos. Es la virtud. Un pueblo que no es virtuoso no puede vivir en república. ¿Por qué razón? Bueno, porque las leyes van a tener que controlar los desmanes entre personas que no son virtuosas. Personas que diríamos, por ejemplo, puede ser con los padres fundadores, puede ser incluso hasta con Max Weber, encontrar una ética del respeto de los contratos, de la propiedad ajena, la laboriosidad, el respeto por el prójimo, la responsabilidad individual. Hay toda una ética que ha acompañado al propio surgimiento del capitalismo y que se encuentra, o yo por lo menos creo verla, no solamente en Montesquieu, no solamente en Locke, sino también en los propios padres fundadores que en el Federalista hablan varias veces de la necesidad de un pueblo virtuoso. Esto me parece muy importante, porque a veces pensamos que las personas pueden hacer lo que quieran y que da exactamente igual. Bueno, no, digamos, en Suiza hay más libertad que en Argentina, no simplemente porque tengan un gobierno mejor, como usted bien lo ha marcado, no simplemente porque su presidente o sus políticos sean mejores, sino porque las instituciones ahí predominan y hay un pueblo que tiene otra cultura.
tiene otra cultura, una cultura del respeto al prójimo, por poner un ejemplo Suiza, pero podremos poner otros tipos de ejemplos también, ¿no? Entonces, no perder de vista la idea de la ética y la idea de, digamos, los ciudadanos con su virtud, me parece importante para llevar adelante una agenda de la libertad, que insisto, esto también estaba en Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, también hay consideraciones sobre la virtud. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, yo la otra vez estaba pensando, nunca lo he dicho públicamente, ahora lo voy a hacer por primera vez, lo tendría que pensar un poco mejor, pero bueno, lo voy a arrojar porque estamos en casi un brainstorming, por lo menos de mi parte, sobre qué tipo de sistema democrático podría funcionar. Hayek, es cierto, le pone algunas trabas. Yo creo que una traba interesante que se podría fomentar para rescatar el verdadero espíritu de la democracia, que es ciudadanos informados que han razonado qué van a escoger, por lo menos, por decirlo menos, y es lo que menos existe en la realidad de la democracia, por lo menos de nuestros países bananeros, poner una traba, como por ejemplo, bueno, se quiere inscribir uno para votar, tiene que rendir un examen ¿de qué tipo? Contestando preguntas sobre los distintos candidatos en danza. ¿Cuál es el proyecto económico de Alberto Fernández? ¿Cuál es? Obviamente todo muy básico para que, bueno, la gente pueda hacerlo. ¿Qué propone, vamos a decir, Macri? ¿Qué propone Kicillof en tal cosa? Múltiple opción, algo muy simple, 2 o 3 opciones, de modo que la persona, si realmente tiene interés en votar, mínimamente se informa que está votando y no vota por el color de ojos de la persona ni por el color de la corbata, o si usa corbata o no usa corbata. Porque, digamos, diría Giovanni Sartori, la videopolítica está reventando, ya ha reventado, mejor dicho, la política democrática, si entendemos la democracia como, bueno, digamos, individuos informados que tienen una responsabilidad cívica, que la llevan a cabo, escogiendo, en este caso, los sistemas representativos, escogiendo a las personas que lo representan por X cantidad de años en el poder. Yo creo que este tipo de trabas, no recuerdo si Hayek las ponía, me parece que esta no, la de la información del pueblo. Schumpeter tampoco habla de esto. Schumpeter tiene una visión de la democracia que a mí me gusta mucho como mecanismo. Yo creo que la democracia es un mecanismo que puede limitar al poder o no, según el caso, pero un sistema más o menos así, que habría que pensarlo mejor, porque lo estoy elucubrando ahora mismo mientras lo pienso, podría servir como para tener una ciudadanía más comprometida con la política y, además, cuando uno sabe lo que vota, sabe cuando le mienten. El problema de la gente es que va y vota sin saber, entonces no tiene idea si la persona que la está representando realmente está haciendo las cosas que dijo que iba a hacer o está haciendo cualquier otro tipo de cosa. Ese sería un control que, a mi juicio, podría funcionar para limitar un poco más al poder y tener una sociedad civil más vigorosa. Bueno, yo por último quiero decir que, a propósito del respeto al prójimo, tenemos que respetar a los que se anotaron para hacer preguntas. Porque adelante. Ahí de la democracia, y yo seguiría con este tema y seguiría probablemente por horas, pero tenemos que darle alguna cabida al coordinador. Vamos. No sé si feneció el Estoy coordinador. acá. ¿Me escuchan bien? Bueno. No, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos por este intercambio. Realmente creo que hablo en nombre de todos los que estamos acá y de los que lo estarán escuchando más adelante en YouTube. Es extremadamente enriquecedor y formativo escuchar a dos intelectuales de su talla conversar y debatir con sus disidencias y sus coincidencias sobre estos temas. Realmente, por mi parte, estoy absolutamente agradecido de poder formar parte y de vuelta creo que hablo en nombre de todos. Si les parece bien, para respetar también los tiempos de todos, voy a hacer 3 preguntas que he levantado durante los intercambios que han hecho por el chat. Y en la primera, quedó ya quizás muy antiguo en la conversación, pero me parece que es un tema importante a tocar. Voy a unir 2 juntas que se hicieron sobre el mismo tema, que es sobre la relación cristianismo y liberalismo. Se citó, bueno, en primer lugar, partiendo de la premura, digamos, de que los dos son, premisa, perdón, de que los dos son cristianos, ¿no? Se tocó muchísimo, se citó bastante al principio a San Agustín, y San Agustín sostenía que Dios nos creó sin nosotros, por así decir, pero que no nos puede salvar sin nosotros. Es decir, que Él respeta nuestra libertad,
pero no nos puede salvar si nosotros hacemos mal uso de esa libertad, de ese don que se nos da, que se nos regala Dios. Y habla de la libertad como un medio para alcanzar el fin, justamente libremente hablando. Recién hace un ratito hablaban del tema de ser virtuoso o no. La libertad bien usada, en un sentido católico, es justamente lo que hace a los hombres virtuosos. Eso, por un lado, ¿qué concepción o qué, si esto se enfrenta o no con el pensamiento liberal? Y por otro lado, y de vuelta va asociado a esta pregunta, ¿qué relaciones se pueden indagar entre el liberalismo, que es humanista, evidentemente, dado este debate, y el cristianismo en sus orígenes? Perdón, ¿cómo es la segunda Bueno, no pregunta? sé, Perdón. aquí, ¿Qué relaciones se pueden indagar entre el liberalismo, que es humanista, evidentemente, después de haber escuchado este debate, y el cristianismo en sus orígenes? Ok. bueno, Si quiere yo empezar, Alberto. comienzo diciendo que en la faceta moral que estábamos hablando antes, hay dos planos. Un plano es la moral interior, si se quiere. Esto es la conducta de cada uno, la conciencia de lo que cada uno hace. Y el otro, que es el plano liberal, está vinculado a las relaciones interpersonales. Por eso Jelinek, el célebre autor y jurista, sostenía que el derecho es un mínimum de ética. Mínimum de ética quiere decir que la ética es un campo mucho más amplio, pero lo que estamos refiriendo cuando hablamos del respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, nos estamos refiriendo a las relaciones interpersonales, como le gustaba decir a Ortega, o el orden extendido, como decía Hayek, para no usar la palabra sociedad, que tiene ciertas complicaciones por hacer el uso antropomórfico de la sociedad, que la sociedad piensa, que la sociedad medita, que la sociedad se ríe, que la sociedad copula. Entonces, esto es un aspecto. Pero respecto de la religión, el liberal como tal, digamos, la filosofía liberal, sin perjuicio de que cada uno puede ser agnóstico, ateo o religioso, pero no hace una cuestión de la religión. Más aún, si el liberal tiene algo que decir de la religión, es lo que decían los padres fundadores en Estados Unidos, la doctrina de la muralla, es decir, la separación tajante entre el poder político y las distintas religiones, puesto que los que tienen concepciones absolutas que las quieren imponer a los demás, hacen de eso generalmente un estado totalitario, como ha ocurrido en la historia y como ocurre actualmente. De manera que yo no lo vincularía con concepciones religiosas. Lo que sí agrego a título personal, y no en este caso como liberal, como la religatio, como la relación con la primera causa, y no para nada como algo dogmático ni de fe. Yo quiero subrayar lo que decía Carl Jung cuando le preguntaron, dígame, ¿usted cree en Dios? Carl Jung contestó, no creo en Dios, sé que Dios existe. O sea, no es un tema de creencia. ¿Por qué? Nosotros estamos acá dialogando con Agustín y dialogando con una serie de personas que han tenido la paciencia, si se quiere, de escucharnos, o el interés de escucharnos, pero los que estamos en esto venimos de nuestros padres de nuestros abuelos, el abuelo del bisabuelo, etc. Si seguimos en una regresión ad infinitum, quiere decir que nunca empezaron las causas por las cuales estamos acá y por lo tanto no podríamos estar hablando. Tiene que haber inexorablemente una primera causa, que unos le llaman Yahvé, otros Alá, otros Dios, otros Pichicuchi, si se quiere, ¿no? Es irrelevante el nombre, es la primera causa. Entonces, la religatio, eso diría, si se quiere poner un poco más la cuestión liberal, es como una manifestación de modestia socrática, de tener la conciencia que no nos creamos a nosotros mismos, ni creamos todas las cosas que ocurren, como muchas veces he puesto el ejemplo.
La Tierra gira en torno a su eje a razón de 1.600 kilómetros por hora y alrededor del Sol a razón de 30 kilómetros por segundo y sin piloto. Si los megalómanos tuvieran acceso a esto, seguro que hay un choque de planetas fenomenal. Entonces, esa concepción de un ser absoluto que no es incompatible con el Big Bang. El Big Bang es una hipótesis cuasi confirmada, la explosión inicial, que surge de esa explosión todo lo que somos y los que estamos, que podemos estar o no estar. O sea, el Big Bang es contingente. Sin embargo, la primera causa es necesaria. Entonces, me parece a mí que es una actitud de modestia el decir que no nos creamos a nosotros mismos ni creamos nada de lo que estamos viendo. Entonces, ya que Agustín la mencionó a Ayn Rand, que ha hecho enormes contribuciones en su filosofía, en sus novelas, para que muchos jóvenes, sobre todo, entren en la filosofía liberal, tenía un aspecto que yo no comparto y que Murray Rothbard lo ha referido en sus memorias, y es cuando fue a visitar a Ayn Rand le sugirió que se divorciara de su mujer porque era católica, y concluye Murray Rothbard, comillas, Ayn Rand sabe tanto de religión como un perro de ópera. Entonces, cuando estamos hablando, lo que pasa, estimados amigos, que muchas iglesias, y estoy hablando ahora de nuestra iglesia, la Iglesia Católica, ha cometido tantas barrabasadas. Tenemos ahora un papa peronista, digamos, que sugiere medidas que hunden a la gente en la miseria, lamentablemente, con la mejor de las intenciones, pero lo importante no son las intenciones, sino los resultados. Como yo dije cuando me invitaron a hablar en Tegucigalpa, en el CELAM, en la conferencia de obispos, que Oscar Rodríguez Madariaga era el que nos recibía, después ahora está en el Vaticano, fue papable. Yo fui el orador de la apertura de ese congreso, y eso fue así porque el presidente de la Fundación Adenauer financiaba esa reunión e impuso mi nombre, pero yo dije lo siguiente, por lo cual ustedes se van a dar cuenta que nunca más me invitaron a ninguna reunión de obispos. Dije primero que la reunión de la inauguración se hizo con champán y caviar y una serie de cosas. Yo declaré que me gusta muchísimo el champán y el caviar, pero no me parece que los que comen raíces tengan que financiarlo a través de sus impuestos, porque era el Banco Nacional de Desarrollo, primero. Segundo, si ustedes dicen y alaban la pobreza material, no la evangélica de espíritu, sino que alaban la pobreza material, tienen que condenar la caridad, porque la caridad mejora el receptor, primero. Y segundo, si los pobres están salvados, dedíquense solamente a los ricos. Esto es una serie de contradicciones que tienen, y bueno, nosotros hemos visto que lamentablemente el actual Papa, su mentor, ha sido el cardenal Monseñor Angelelli, que celebraba misa bajo la insignia de los montoneros. Entonces no me llama la atención que tenga estas ideas, y por lo tanto comprendo que hay mucha gente que se aparta de la religión. Yo en mis discusiones con mi querido ex rector de la Universidad Católica, Monseñor Derisi, que nos casó con María hace ya bastante tiempo, me acuerdo cuando discutía y le decía, mire, Monseñor, a mí me parece que su facultad, por la cátedra de doctrina social de la Iglesia, es una fábrica de producir ateos, por la cantidad de sandeces que se dicen. Bueno, en fin, me he ido por las ramas, pero quería tomar ese tema de la religión. Yo voy a ser muy breve. En Santo Tomás encontramos una separación, creo yo, entre lo legislable y lo moral,
Santo Tomás tiene distintas categorías de ley, ley natural, ley eterna, ley, ¿no? Bueno, no voy a entrar ahora en todo esto porque sería muy largo y tampoco soy un experto en Santo Tomás, pero ya en Santo Tomás encontramos que no se puede legislar la virtud, por ejemplo. No se puede legislar a los hombres para que, digamos, sean respetuosos, vamos a decir, con su padre. Bueno, esto en verdad no puede ser ordenado por la ley. Las virtudes, la moral, no es totalmente ordenable por un legislador. Y esto ya aparece en Santo Tomás y hay gente que es católica, tomista por lo general, y que han seguido estudios interesantes al respecto y que incluso han adherido, por ejemplo, a la Escuela Austríaca de Economía, como es el caso de Zanotti, Alejandro Chafuen, incluso gente del Opus Dei, como si mal no recuerdo Ronheimer, pero hay muchos católicos practicantes que han adherido a la filosofía liberal, en este caso que propone puntualmente la Escuela Austríaca de Economía. Yo creo que acá lo clave, lo ha dicho Alberto, que es la separación de las esferas política y moral. Cuando la política totaliza la moral, estamos frente a totalitarismo. Entonces, la política no puede legislar toda la moral, porque además la aniquila. Allí donde yo no escojo ser moral, allí donde yo no escojo hacer el bien, yo no estoy haciendo el bien. Yo hago el bien en la medida en que lo puedo escoger. Por eso, desde el catolicismo, se dice Dios ha permitido al hombre hacer el bien o pecar. Ese principio creo que lo podemos encontrar ya en el libre albedrío, digamos, de la doctrina católica. Ahora bien, hay algo que a mí me preocupa y que es la diferencia entre lo que es un Estado laico o una política laica y lo que es una política laicista, que yo entiendo que no es lo mismo. Una política laica o un Estado laico dice, bueno, aquí hay una pluralidad de individuos que no todos creen en el mismo Dios o incluso creyendo en el mismo Dios tienen interpretaciones distintas de las Escrituras, como ocurre entre las distintas iglesias cristianas, por ejemplo, con lo cual la política no va a entrometerse en eso y vamos a, digamos, conducir este Estado no desde la fe, por eso no es un Estado teocrático, sino, digamos, de una visión meramente terrena, vamos a decirlo así. Ahora, un liberal, yo creo, estaría totalmente a favor de eso. O sea, es una piedra angular del liberalismo, desde John Locke en adelante. Pero yo entiendo que últimamente no estamos viviendo estados laicos, sino sobre todo de estados laicistas, que han hecho de lo laico una ideología que pretende desterrar del ámbito público, que no es lo mismo que decir estatal, yo acá lo diferencio, del espacio público busca el Estado desterrar toda manifestación religiosa. Dos ejemplos que me parecen muy claros. El tema del aborto. Bueno, ahora hay gente que no va a poder no practicar abortos en el caso de médicos si sale una ley que le dice que su religión no puede conducirlo en su vida y solamente su religión tiene que estar reservada, digamos, entre las cuatro paredes en la cual vive o tiene que estar reservada para el templo en el cual va a su culto. Otro ejemplo, el ataque contra los colegios religiosos. Digo, esto está hecho en el nombre del Estado laico, pero se está atacando, digo, esto es laicismo, no es Estado laico, es otra cosa, es laicismo. Se está atacando la libertad educativa, la libertad de cátedra y la libertad religiosa bajo la excusa de que nuestra religión no puede tener una manifestación por fuera de nuestro templo. Eso obviamente es un ataque directo contra las libertades. Otro ejemplo más de laicismo. Ahora todos tenemos que tener la misma educación sexual. Y si alguien se atreve a decir que no está a favor de ese tipo de educación sexual que han gestado desde el Ministerio de Educación, los políticos, a quienes, dicho sea de paso, no les damos nuestras billeteras ni por locos para que la cuiden. Nadie en su sano juicio le daría su billetera a un político para que se la cuide, pero ocurre que sí les damos a nuestros hijos para que los eduquen en temas tan complejos, tan íntimos como la sexualidad. Ahora bien, si uno dice que no está de acuerdo con la famosa educación sexual integral, uno no tiene derecho a hablar porque uno es un ultra religioso fundamentalista que tiene que ser desterrado porque su religión no tiene absolutamente nada que decir.
Yo, por ejemplo, nunca he dado ningún argumento religioso porque, voy a ser franco, no tengo una buena base religiosa, no tengo una buena formación religiosa, entonces yo no argumento con la religión, entre otros casos porque no sé mucho y no me sentiría muy seguro. Pero ahora ocurre que si yo estoy en contra del aborto, yo soy un ultra religioso, por más que mis fundamentos sean científicos y filosóficos. Si yo estoy en contra de la educación sexual integral que da el Estado, yo soy un ultra religioso. Entonces, yo distinguiría ahí entre lo laico que el liberal defiende y el laicismo, que es un ataque encubierto a la libertad. Bueno, nos entusiasmamos, pero en fin, muy corto voy a hacer con respecto a los temas que toca Agustín. Primero, yendo a Santo Tomás, precisamente en un foro con chilenos, ayer estaba tocando el tema de Santo Tomás y el concepto de pobreza, donde señala expresamente Santo Tomás que no tiene nada que ver la pobreza con la virtud. Se puede ser muy virtuoso, dice textualmente, con una enorme opulencia, dice Santo Tomás. Primero. Segundo, respecto de la escuela austríaca, también es interesante, Agustín, agregar, que estoy seguro que lo sabes, que un antecedente de esto es la escuela de Salamanca del siglo XVI, llamada la escolástica tardía. Es decir, la primera camada de los que fueron a la escuela de Salamanca, Luis de Molina, Juan de Mariana y todos estos, que son un antecedente muy importante de la escuela austríaca. Digo la primera camada porque la segunda fue los congresales de la Constitución de 1812 de Cádiz, donde se bautizó por primera vez la palabra liberal, dicho sea de paso, se usó como sustantivo porque era un adjetivo antes. Ahora, respecto del aborto, coincido plenamente que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna concepción religiosa. Es un concepto científico y moral. Y dicho sea de paso, le digo a quienes nos escuchan que esta mañana en La Nación de Buenos Aires hay un artículo mío sobre el aborto. Ahora, respecto de la educación sexual, que comparto lo que ha dicho Agustín, yo agregaría, lo mismo que en términos generales, cuanto más se asignen derechos de propiedad, menos problemas hay de estos conflictos, pero en el tema educativo, y no es para entrar ahora en esto, pero los ministerios de Educación y Cultura son un cachetazo a la inteligencia, porque pretenden desde las estructuras y el vértice del poder establecer estructuras curriculares. Y una de las cosas más importantes en la educación es un sistema abierto en competencia, un sistema de prueba y error, donde entre las distintas instituciones hacen auditorías cruzadas y si hay que acreditar carreras, lo hacen academias o instituciones privadas como era originalmente Atenas, que mencionaste antes, incluso en el mundo árabe, incluso en las colonias originalmente en Estados Unidos. De manera que es una falta enorme de respeto que el burócrata le diga a los padres de familia qué le tienen que enseñar a sus hijos en ninguna materia, incluyendo la educación sexual, que perfectamente pueden decidir reservárselas ellos para hablarle de educación sexual a sus hijos y no quieren que se haga en el colegio. Esto tiene que ser un proceso completamente abierto. Bueno, no sé si querían seguir las preguntas. No sé, ¿a qué horas tenemos? Son casi las 4. Casi las 4. Me parece que estamos en horario. Bien, no, digo que acá ya me cierran la universidad, con lo cual que por más que yo quiera seguir, me van a dejar acá encerrado. Y sabía que Podemos seguir con las preguntas en otro momento, en todo caso. Les agradezco a los dos enormemente por habernos iluminado con sus interacciones y su diálogo. Les cuento a todos que esto va a estar subido al canal de YouTube de Agustín. Asumo que a finales de esta semana será editado y subido el video, así que lo podrán repasar y difundir. Había 800 personas anotadas en el Zoom, entraban 100 por las cuestiones técnicas, así que de por sí sabemos que la audiencia está esperando este debate. Les agradezco. Perdón que te interrumpa un minuto. Creo que te lo dije por mail, segundo, pero además del canal YouTube que mencionas, pediría que cuando se escriba mi nombre completo en YouTube, que aparezca ahí también en YouTube, así yo lo amortizo con otros grupos a los efectos didácticos. Muchas gracias. No, está
Está clarísimo, está clarísimo. Sí, sí, vamos a subirlo siguiendo las instrucciones que nos envió. Y me toca a mí hacerle propaganda al doctor Venegas Lynch. Lean el artículo que publicó hoy en La Nación, lo leí esta mañana. Vale realmente la pena. Ahí en el chat lo compartió alguien el link, así que como no hay espacio para las preguntas, termina esto y se van a leer el artículo de esta mañana. Gracias a todos. Gracias Agustín Laje, gracias Alberto Venegas Lynch. Ojalá haya oportunidad de repetir esto. Bueno, muchas Un gracias abrazo a ustedes. grande. Un gran gusto, un abrazo a todos. Un gusto, saludos.